días, amados hermanos, amigos y demás personas que nos acompañan en esta fecha para escuchar la exposición de la palabra desde la ciudad de Palmira, la Iglesia Cristiana Siervos de la Palabra, una iglesia para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Damos gracias al Señor y un saludo para todos ustedes. Y les quiero invitar entonces para que dispongamos nuestro corazón, nuestra mente, con humildad, con sencillez, a escuchar la palabra de Dios, para recordar muchas cosas que tal vez ya sabíamos. Y asimismo para aclarar, para profundizar muchas de esas cosas que tal vez necesitaban ser aclaradas y profundizadas. Y encontrarles sobre todo la aplicación para el tema central que venimos manejando. Eso es importante. Muchas cosas sabemos, las hemos escuchado, pero dependiendo del contexto que se esté trabajando, asimismo puede ser la aplicación. Entonces esa es la idea. Entonces quiero invitarlos para que oremos al Señor y comencemos entonces este tiempo de la exposición de la palabra de Dios. Primero vamos a leer el versículo central de la exposición que venimos trayendo en los últimos 2 domingos, o el tercer domingo de este tercer mandamiento. Éxodo capítulo 20, versículo 7. Vamos a leerlo juntos y oramos. Éxodo capítulo 20, versículo 7 está el tercer mandamiento de la ley moral de Dios. Dice la Escritura: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tus bondades, por tu misericordia, por tu voluntad estamos aquí, Señor, por tu gracia, sin merecerla ninguno de nosotros. Señor, queremos ser transformados por tu palabra, cambiados por ella. Tú conoces nuestras debilidades, nuestras luchas, nuestros pecados, Señor, y con lo cual nosotros debemos, Señor, enfrentarnos a diario en nuestra cotidianidad. Ayúdanos, Señor, con el poder de tu Espíritu, a derribar nuestra carne, Señor, para agradarte a ti. Necesitamos ser cambiados, lo hemos entendido en la palabra, queremos ser transformados. El Espíritu que tú nos has dado nos ha dado claridad y nos ha convencido de esta gran verdad. Necesitamos ser cambiados, transformados, corregidos, instruidos, formados. Ayúdanos, Señor. Danos tu palabra en esta mañana. Y permite, Señor, por tu gracia, que yo sea claro en lo que tú quieres que nosotros escuchamos. No es lo que yo quiero que escuche tu pueblo, es lo que tú quieres que todos nosotros, tu pueblo, escuchemos. Por esa gracia y esa misericordia, yo te pido que dirijas entonces mis palabras para que yo pueda ser claro, Señor, y seamos todos formados en la verdad del Evangelio. Para la gloria de nuestro Señor Jesucristo y para bendición de nuestras vidas, para que en todo Él sea glorificado, Señor. Te pedimos permiso, yo te pido permiso entonces para exponer tu palabra y que tomes tú el control de este tiempo con el poder de tu Espíritu, en cada uno de nosotros. Te doy gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Y amén. Como lo dije hace un momento, vengo exponiendo el tercer mandamiento como elemento de este, digámoslo así, de este paquete general de la ley moral de Dios. Hoy es el tercer domingo, donde vamos a terminar en la parte final la aplicación de lo que hemos entendido de este tercer mandamiento. En el primer domingo, recuerdo rápidamente, dimos la definición, estudiamos el significado, una reflexión teológica del significado de estas palabras contempladas en este versículo, en este tercer mandamiento. ¿Qué significaba esto? Y el alcance de esa significación. El segundo domingo, hace 8 días, empezamos a trabajar la aplicación de este mandamiento. Una vez entendido el significado, entonces por medio de esa exégesis, de esa reflexión teológica que hemos hecho, y con la dirección del Espíritu Santo lo hemos traído aquí a nuestra cotidianidad para encontrarle la aplicación para nuestras vidas. Y eso empezamos hace 8 días, donde explicamos algunas de las cosas que nosotros hacemos respecto al asunto que trata este mandamiento, de no tomar el nombre de nuestro Señor en vano.
Algunas de las cosas que hacemos nosotros en nuestras cotidianidades son los juramentos, los votos, y esos fueron los dos temas centrales que explicamos hace 8 días, para que no haya confusión, ¿verdad? Y espero y creo pues haber sido claro en la exposición respecto a esos dos elementos de la aplicación de este tercer mandamiento, y hoy vamos en el último elemento en el cual encontramos aplicación de este mandamiento, en lo que sucede ya hoy en el seno de las iglesias cristianas, de los moveres cristianos contemporáneos. Vamos a buscar la aplicación de cómo hoy en día, tristemente, este mandamiento se puede violar, se está violando, se ha violado, ¿verdad? Por muchas de las prácticas que se está haciendo hoy dentro del cristianismo contemporáneo en el mundo. Y reitero, espero por la ayuda del Señor ser claro para que con sabiduría entendamos lo que hoy vamos a compartir y a escuchar. Entonces aquí me conecto y continúo. Las personas que por primera vez hoy estarán escuchando, entonces les invito para que busquen ahí en el canal las 2 prédicas anteriores y puedan encontrar el hilo conductor, y como decimos nosotros, se pongan al día y puedan captar el por qué hoy vamos a decir muchas de las cosas. Habíamos dicho en la parte final, hace 8 días, que vivimos en tiempos en los que hay un tema que está muy de moda en el ámbito cristiano, en el mundo entero, y parece ser, por lo que escuchamos en los medios masivos de comunicación y redes sociales, que parece ser que como que con más fuerza en Latinoamérica, en Europa y en el resto de continentes, también se ha infiltrado y ha intentado penetrar, pero digámoslo así, por lo que yo he logrado hablar, he logrado investigar por ahí, ha habido como un poquito más de freno, ¿no? Digámoslo así. Repito, está llegando y ha llegado y se ha metido, pero con mayor dificultad, con mayor freno, tal vez por lo que entendemos y sabemos de la historia, de lo que en estos países europeos y otros más del viejo continente fueron formados, a diferencia de nosotros aquí en el nuevo continente, como se le llaman las ciencias sociales. Latinoamérica, continente americano, le llamamos en el ámbito de las ciencias sociales, ¿verdad? El nuevo continente, pues porque fue descubierto, bueno, ya conocemos la historia. Y de aquí, de Latinoamérica, es donde ha surgido básicamente este mover. Y vivimos en los tiempos en los que ese elemento, la profecía, esa palabra, el mover profético, el mover del llamado profético y la escuela apostólica y profética, y todo esto está muy de moda. Eso ya lo hemos escuchado y lo sabemos. Muchas reuniones en las iglesias hoy cristianas, en toda Latinoamérica básicamente, repito, y algunas ya en Europa, se han vuelto más proféticas que bíblicas. Ya en muchos lugares, habíamos dicho y recuerdo, este libro, la Sagrada Escritura, la Palabra de Dios, es cerrado, es hecho a un lado. En algunos lugares ni siquiera lo tienen en el atril, y separan personajes simplemente a exponer, compartir con el auditorio sus sueños, sus experiencias y sus apreciaciones de lo que han leído aquí, y acomodándolas a las situaciones contemporáneas para anunciar mensajes que están lejos de la verdad de la palabra de Dios. Y esa práctica, como lo introducimos hace 8 días para esta parte final de lo que estoy trayendo a memoria, es también una violación a este tercer mandamiento. Porque cuando se dicen, se anuncian, se prometen cosas de Dios, que Dios va a hacer, que Dios ha anunciado, que Dios supuestamente le ha dicho a esa persona para que anuncie esa noticia al pueblo, siendo que Dios no lo ha hecho, no lo ha dicho, no lo ha revelado, no lo ha mostrado en verdad, en su palabra, se está poniendo allí en juego el nombre de aquel, el nombre de aquel en el que están anunciando ese tipo de noticias, de mensajes, y eso es tomar el nombre del Señor en vano. Es eso, decir algo que Él no ha dicho, prometer algo que Él no ha prometido, etcétera, es en su nombre, y decir Él dijo es tomar el nombre del Señor en vano, es violar el tercer mandamiento. Podemos entender entonces que eso es algo muy grave, muy delicado. Y algunas iglesias afirman tener, por lo tanto, habitualmente nuevas comunicaciones proféticas de Dios. El significado de la palabra profecía, profetismo
y la función del profeta está totalmente tergiversado, distorsionado, embolatado, confundido hoy en día. Y de las 6 cosas que aborrece el Señor, una de ellas que Él aborrece con todas sus fuerzas, con todo su ser, es la lengua mentirosa. Y eso es lo que practican este tipo de personajes que están haciendo hoy tanto daño al cristianismo con ese tipo de cosas. ¿Sí? Hacen mucho daño estos personajes. Quiera el Señor tener misericordia de Él y de todas estas cosas que hoy están haciendo en el seno de la iglesia. Proverbios 6:17 lo dice. De las 6 cosas que aborrece el Señor, una de ellas es la lengua mentirosa. Y al final de la prédica hace 8 días había dejado una pregunta introductoria para continuar de allí en adelante. Se están viendo señales, milagros, prodigios. En el nombre del Señor se escuchan mensajes proféticos en el nombre del Señor y muchas de esas cosas se cumplen, se realizan, se llevan a cabo. Se ven esos milagros. Eso no estamos diciendo que no sucedan esos milagros. No estamos diciendo eso. Pero la pregunta aquí es, ¿son esas señales prodigiosas pruebas hoy para creer que Dios está hablando nuevamente? ¿Está trayendo nuevos mensajes verdaderamente? ¿Verdad? Y está haciendo cosas nuevas hoy, como lo dicen muchos de ellos. Dios hará algo nuevo hoy. Y la gente se amontona para ver qué es lo que Dios va a hacer. Por boca de todos estos personajes que se han vuelto muy famosos. Sobra decir nombres, y ya todos los conocemos. Los milagros y las profecías, por lo tanto, cumplidas, dijimos al final en la respuesta contundente a esa pregunta, no son la prueba definitiva, ojo con la palabra, no son la prueba definitiva del verdadero profeta y del verdadero mensaje, como correctamente aclara Deuteronomio 13, versículo del 1 al 3. Yo había dejado esa cita hace 8 días para que tú la leyeras. Deuteronomio 13, del 1 al 3. Leámoslo allí rápidamente. Te invito a que abras tu Biblia, Deuteronomio capítulo 13. Y versículo del 1 al 3 dice la Escritura: cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños. ¿No le parece hoy como conocida esta palabra? Y se anunciare señales y prodigios. Y si se cumpliere la señal o prodigio que Él te anunció, diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conocisteis y sirvámosle. Y dice el verso 3, no darás oído a las palabras de tal profeta ni tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Es bien contundente esa porción de la Escritura. Por eso, los milagros y las profecías cumplidas no son prueba contundente, señal contundente y definitiva del verdadero profeta y del verdadero mensaje de Dios, como correctamente aclara esa porción bíblica. Gran parte, por lo tanto, de acuerdo a esto, del panorama profético actual, ya estaba escrito en la Escritura. Dios nos estaba advirtiendo, nos estaba anunciando de esto. Gracias damos al Señor porque nos permite hoy escudriñarla para entender con claridad esto que está sucediendo. Jeremías 14:14, ¿verdad? El profeta Jeremías en el capítulo 14, versículo 14, habla también de esto. Y lo quiero compartir en una palabra a la que se refiere allí el profeta: engaño de su corazón es lo que hay en estas personas. Te invito para que leas esa porción bíblica más rato, Jeremías 14:14. De hecho, el profeta Jeremías más adelante, allí en esa porción de ese capítulo 14 y el capítulo 23 de Jeremías también enseña mucho sobre esto que estamos hablando. De hecho, el profeta más adelante trata este asunto en términos más enérgicos. En el capítulo 23, por ejemplo, cuando concluye ahí, tú puedes leerlo, Jeremías 23 al final, en el versículo 38. Mas si dijereis profecía de Jehová, habiendo yo enviado a deciros, no digáis profecía de Jehová. Está advirtiéndole a esos hombres: si yo no los envié, no se paren a decir profecía de Jehová es esta, lo que está diciendo allí el profeta, porque en aquella época
ya estaba sucediendo eso. Entonces miremos que esto no es nuevo, ¿no? Esto viene de atrás. Esto es bien antiguo, este problema, este fenómeno. ¿Qué significa esto entonces? Vuelvo y retomo para que estemos bien centraditos en la aplicación de este tercer mandamiento, que no nos vamos a desviar. Utilizar el nombre del Señor para una falsa profecía, por lo tanto, por muy sincero y por muy bien intencionado que sea ese mensaje, con la mejor intención de ayudar a las personas, de ayudarles a buscar alivio a sus enfermedades, problemas económicos, sociales, de seguridad, etc. Por muy buena intención que tengan todos ellos en esos lugares, ¿verdad? Es una seria violación al tercer mandamiento. Utilizar el nombre del Señor para tales cosas que el Señor no ha ordenado, no ha dicho, no ha prometido, en el contexto de la palabra que Él ya nos dio, es utilizar mal el nombre del Señor y es violación, por lo tanto, al tercer mandamiento. ¿Qué significa esto? Que esas personas que están haciendo esto y las personas que creen esto están pecando constantemente contra el tercer mandamiento de la ley moral de Dios. Y lo grave es que si continúan en esas prácticas, deleitándose en esas prácticas, creyendo esas cosas, ¿verdad? Reiterativamente, sin arrepentirse de ello, dice allí al final del mandamiento: Jehová no tomará por inocente al que tomare su nombre en vano. Ahí está lo grave de este asunto. Ya lo estás entendiendo, ya lo estamos viendo. Entonces, ¿qué hay que hacer de acuerdo a lo que Dios advierte aquí en su mandamiento? Arrepentirse. ¿Y qué es arrepentirse? No volver a creer eso. No volver a visitar tales lugares, dejar de seguir a tales personajes. Eso forma parte de ese arrepentimiento, si es que Dios nos está dando claridad de esta verdad aquí en la Escritura, como lo estamos viendo. El profeta Ezequiel también lo advirtió. Mire cómo vamos adelantando. Mire cómo vamos adelantando desde el tiempo de Moisés, de Deuteronomio, lo acabamos de leer. Nos fuimos a Jeremías, seguimos más adelantico con Ezequiel. El profeta Ezequiel advirtió del mismo asunto, del mismo peligro en el capítulo 13 del profeta Ezequiel, para que lo leas. Vieron vanidad y adivinación mentirosa, versículo 6, Ezequiel 13:6. Vieron vanidad y adivinación mentirosa, dicen, ha dicho Jehová, y Jehová no los envió. Con todo, esperan que Él confirme la palabra de ellos. Otra advertencia más en la boca de otro profeta del Señor. Ezequiel 13. Muy bien. ¿Qué significa esto? Siempre vamos a buscar el significado aplicándolo hoy. Uno de los actos más terribles, por lo tanto, de acuerdo a este contexto que estamos viendo, estamos examinando. Uno de los actos más terribles, escuchen la palabra, hermanos, terribles hoy, entre los cristianos contemporáneos, es cuando alguien afirma tener una nueva palabra especial de Dios y la sueltan en el nombre de Dios. Si eso no está en la Biblia, no está señalado como, lo recuerdo, nos lo ha enseñado el pastor Steve Lawson, con capítulo y versículo en la Escritura, entonces se está quebrantando el tercer mandamiento. Si lo que dice tal personaje no se puede ver claramente en la Escritura, con una sana interpretación dirigida por el Espíritu Santo, entonces se está quebrantando el tercer mandamiento y Dios advierte: estará mi mano contra ellos, allí en el versículo 9 de Ezequiel 13, léelo más adelantico. Ezequiel 13:9, Dios advierte: estará mi mano contra ellos. Dios ya habló. Habla hoy. Sí, Dios está hablando. Entonces Dios ha dejado de hablar. No, Dios hoy nos está hablando. ¿Y cómo nos está hablando? Por su palabra que ya dio. Yo quiero hoy escuchar a Dios. Coge la Biblia, léela en voz alta y escuchas a Dios. Dios ya habló. Hebreos capítulo 1, lo puede leer. Hebreos capítulo 1 es claro. Dios hoy nos ha hablado.
por medio de su Hijo Jesucristo, y sus palabras quedaron aquí registradas. Y los apóstoles enseñaron y fundamentaron también las bases doctrinales para la iglesia por todas las generaciones hasta hoy y hasta el tiempo presente cuando el Señor regrese. Está escrito. Y al final, en el libro del Apocalipsis, el apóstol Juan escribió para advertirnos por las generaciones futuras desde entonces, que si alguien le añade o le quita a este libro, Dios traerá las plagas como castigo sobre las vidas de esas personas. Se echarán para sí, para encima, para ellos mismos, maldiciones, porque nadie tiene por qué añadirle a esta palabra, ni quitarle a esta palabra. Entendiendo lo que dice Hebreos y lo que dice el apóstol Juan ahí en Apocalipsis, significa entonces, el Espíritu Santo nos da entendimiento de que este libro está completo, que no le hace falta nada, que el mensaje de Dios para nosotros hoy es el mismo para mañana, porque esa es la palabra de Dios, es la misma para siempre, y está actualizada constantemente, sin importar la generación. Dios lo que nos dice hoy para nuestra generación va a tener el mismo uso, la misma aplicación para la generación dentro de 100 años o 200 años, si es que el Señor no ha venido antes. Por eso dice la palabra de Dios, el cielo pasará, la tierra pasarán, pero su palabra no pasará, es la misma. Él ya nos ha hablado lo que nosotros los hombres necesitamos saber. Tenemos que aprender, por lo tanto, nadie tiene por qué estar anunciando nuevos mensajes en su nombre, porque está blasfemando la palabra de Dios, está tomando el nombre de Dios en vano, y Dios no le tomará, no pasará por alto ese pecado. Eso es lo que quiere decir esto que estamos hablando. Tristemente, hay cristianos que estarán de acuerdo con todo lo que antes se ha escrito, que estamos exponiendo, sobre la blasfemia y la adoración multiconfesional que hoy en día se está haciendo en mucho contexto eclesial, pero que ahora se alejarán de la clara aplicación del tercer mandamiento en lo que a ellos respecta. En todo el debate actual sobre las profecías de hoy se tejen muchos debates sobre esto. Leemos y oímos poco acerca de la comprobación de su verdad. Hoy en día, a mí me gustaría ver un día, esto es un anuncio en los medios sociales, en las redes sociales, así como anuncian esas campañas de nuevos mensajes de revelaciones proféticas y toda esta fantasía que hoy estamos viendo, cómo sería de bueno que escucháramos una siguiente invitación. Gran tiempo para que aprendas a evaluar la palabra que escuchas desde la Escritura. Están todos invitados. A ver cuántos asistirían a esa campaña. Yo creo que brillarían por su ausencia. Viene el pastor fulano de tal, una gran campaña para enseñar cómo evaluar lo que escuchamos a la luz de las Escrituras. Están todos cordialmente invitados. ¿Cuántas personas asistirían a ese tipo de eventos? Pregúntatelo tú y trata de darle respuesta. Y mucho más grave aún sobre la disciplina. Gran campaña para aprender cómo Dios quiere que se aplique la disciplina a la iglesia. A ver cuántas personas asisten a ese tipo de eventos, ¿cierto? Hoy en día casi no se escucha nada sobre la disciplina en la iglesia. Eso no existe hoy en día en la mayoría de los contextos eclesiales. Especialmente cuando dirigentes famosos, que se han hecho famosos y andan en aviones privados, en hoteles de 7 estrellas, llegan a esos lugares. No, llegó fulano de tal, ¿cómo van a evaluar a esa persona? Es imposible, porque es que hay de aquel que atente contra el ungido de Jehová. Versículo manipulador que usan estos personajes. Entonces, lo que esas personas dicen, publíquese, cállese, cúmplase y créase, y critican al catolicismo romano, y están iguales. Lo que esos personajes están diciendo, enseñando, nadie tiene derecho a juzgarlos, a evaluarlos, porque son ellos los ungidos, los especiales, y critican a la Iglesia Católica Romana, critican directamente los dogmas emitidos por los papas, y están en la misma posición ellos. Entonces, ¿para qué critican? Si son iguales, ¿cuál es la diferencia?
el decir que no los pueden tocar, criticar, evaluar, juzgar, porque son los ungidos y está prohibido porque la Biblia lo prohíbe, es lo mismo que lo que se está haciendo en el sistema romano. Entonces, mejor cállense y arrepintamos de nuestros pecados. Y recordemos algo bien grave, que la Escritura nos lo enseña. En los tiempos del Antiguo Testamento, un profeta que profetizara falsamente, que anunciara un mensaje en el nombre de Jehová, y eso fuera mentira, y no se cumpliera lo que esa persona había dicho, solo tenía un destino tal persona. ¿Y sabe cuál era el destino? La muerte. Y su ministerio hasta allí llegaba, porque era apedreado. Eso estaba contemplado en la ley. Jeremías advirtió, el profeta Jeremías: falsamente profetizan los profetas en mi nombre, dijo el Señor por boca del profeta Jeremías. No los envié, ni les mandé, ni les hablé. Visión mentirosa. Brillan hoy los mensajes por las tales visiones. Es nueva era cristiana. Le dicen a los cristianos desde esas tarimas: visualízate, proyéctate en el futuro. Hay que tener visión. Hay unos programas por ahí disque cristianos, visión y éxito. ¿Eso qué tiene de cristiano? ¿Verdad? Imagínense ustedes, Cristo nunca nos dijo, y nunca le dijo a los apóstoles: vayan y enséñenles visiones para el futuro. ¿Cuándo Cristo dijo eso? Él dijo: vayan y enséñenles a guardar lo que yo les he mandado. Él no dijo: vayas y vuelvan los soñadores de futuro y de visiones para que progresen y sean positivos. ¿Cuándo Cristo enseñó o dio ese tipo de mensajes? Visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño de su corazón os profetizan, por lo tanto, dice el profeta Jeremías. Sobre ellos derramaré su maldad, dice el Señor por boca del profeta Jeremías. ¿Dónde, pastor? Jeremías 14, versículo del 14 al 16. Lee todo el capítulo 14 de Jeremías esta tarde y verás cuán diciente es el Señor por medio del profeta Jeremías. Y lo grave también de esto, que agrava más esta situación, es que están estimulando a las futuras generaciones, es decir, a los niños, a los jóvenes. Y el estimular a los niños, a los jóvenes a hacer esto o creer estas cosas, nos somete al terrible juicio de Dios que viene. Mateo capítulo 18, versículo 6. Cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molizno y que se hundiese en lo profundo del mar. Grave esto, grave esta situación, como estamos entonces entendiendo, mis amados hermanos y demás personas que nos acompañan. ¿Qué significa la palabra blasfemia? Recuerdo la definición que dimos hace 8 días rápidamente. Una definición corta, sencilla y precisa de esa palabra es burlarse de Dios. Recuerden que la blasfemia fue uno de los delitos que le indulgaron a Cristo y por los cuales Caifás, ¿cierto?, lo condenó falsamente, lo acusó de blasfemia, ¿verdad?, de enseñar blasfemias y de burlarse de Dios. Ese fue uno de los delitos, repito. Y eso significa rápidamente esa palabra, burlarse de Dios. El término para blasfemia en hebreo en el Antiguo Testamento, ¿verdad?, era la palabra nahatz, que significa insultar o despreciar. Insultar o despreciar. De acuerdo a esto, otros aspectos entonces de esta burla que podemos entender. Escuchen esto, mis hermanos, porque aquí viene otra aplicación para hoy de este tercer mandamiento, de acuerdo a esto que de esto que estamos contextualizando. Escuchen. Otro aspecto de burla del Señor, de insulto contra el nombre de nuestro Señor, insulto contra su nombre hoy, y que se está haciendo también, es el humor de mal gusto, donde bromean en el nombre de Dios y en su nombre, y lo convierten en chiste y burla, dizque para el buen humor. Eso es pecar contra el tercer mandamiento. El humor de mal gusto que bromea sobre Dios y Cristo y el Espíritu Santo se encuentra en los programas hoy de mayor audiencia en el mundo, en Latinoamérica, de
de mucha audiencia, solamente superada un poco por los programas de contenido sexual. Del resto, ocupan los primeros raters, que, ¿cómo se dice? Perdón, esa es la palabra. La religión, casi únicamente en ese sentido, la religión cristiana, el cristianismo, por lo tanto, contemporáneo, es la mayor responsable. La iglesia cristiana contemporánea es la mayor responsable de este fenómeno, de este humor que se está levantando, donde insultan el nombre del Señor. El humor más patético y depravado que se ha extendido hoy en día. Eso es grave. Y la principal responsable de esto que estamos diciendo es el seno de la misma iglesia cristiana en el mundo. Y en especial aquí hablando del continente latinoamericano. Ninguna persona sensata cree por un instante que la reciente fiebre de libros y películas y programas banales sobre la vida de Cristo tenga algo que ver con el arte, la literatura o los intereses de la investigación histórica. Por favor, ese poco de películas que han trazado, ese libro que estuvo muy de moda y vendió muchos ejemplares, El Código Da Vinci, y otras películas en donde colocan a María Magdalena como la amante del Señor, y un poco de blasfemias impresionantes, y la gente se cree todo esto. Y aumentan las ventas de estos libros y las asistencias a estas películas que saca hoy en día Hollywood. Por favor, esto es una burla a su nombre. Y esto es pecar contra el tercer mandamiento. Hace casi 3000 años Dios mostró su descontento al profeta Isaías respecto a esto que estamos diciendo. Isaías capítulo 52 versículo 5 dice: es blasfemado mi nombre todo el día. ¿Ha cambiado la situación? Dios lo dijo por medio de su profeta. Isaías 52:5, repito, Dios dijo por boca del profeta Isaías: es blasfemado mi nombre todo el día. Más de 2500 años, desde Isaías hasta hoy. ¿Ha cambiado la situación? Antes podemos decir que ha empeorado, porque en los tiempos de Isaías no había la tecnología de comunicación que hay hoy en día. En cambio, hoy en día, debido a este aumento tecnológico, podemos decir que por el contrario ha cogido más fuerza, ha cogido más furor. El concepto de una ofensa a Dios está más allá, por lo tanto, de un concepto filosófico de la mayoría de los ciudadanos, o del pensamiento, o del mismo concepto. El hombre moderno se ha alejado tanto de la verdad, que ni siquiera se da cuenta de que está blasfemando contra Dios cuando le da la espalda y rechaza las leyes de su Creador y dice que son improcedentes para el mundo contemporáneo, porque es que la sociedad ha avanzado, porque el hombre ha evolucionado. Y todas esas leyes y ordenanzas del mundo bíblico son para aquellas generaciones anticuadas, pero es que el hombre ha evolucionado. Entonces, como el hombre ha evolucionado, la sociedad ha evolucionado. Entonces no podemos vivir en lo antiguo, porque eso es retrógrado. Insultan a Dios con ese tipo de filosofías y enseñanzas y afirmaciones. Lo repito, lo repetimos, de cualquier forma, de acuerdo a esto, reitero, gran parte de la culpa por la blasfemia de un mundo hoy que se burla contra Dios, que pisotean el nombre de Dios, se encuentra en el seno de la iglesia cristiana. Es la principal responsable de esto. Allí está lo grave de este asunto. Muchas veces sucede que los que profesan ser cristianos dan buenas razones para que los que están a su alrededor insulten a Dios. La forma como vivimos, nos comportamos en la oficina, en la fábrica, en el colegio, en el taller, en la calle, en los almacenes, en todas partes. Muchas veces damos motivos para que se burlen con sarcasmos y de otras formas contra nuestro Dios. Estamos tomando, por lo tanto, permitiendo, incitando con nuestro testimonio, el cual tenemos que estar
presente constantemente evaluándolo, a que el nombre de Dios se tome en vano. Los cristianos, quien diga ser cristiano, es una ventana abierta y todos los ojos están sobre esa persona y todo lo que esa persona diga van a juzgarlo, y al juzgarlo a él, juzgan al Dios en el cual esa persona dice creer. Allí está lo grave de este asunto. Por eso te invito que si tú crees que eres cristiano, preocúpate por guardar tu testimonio, no por apariencias externas falsas. No, es porque Cristo debe ser glorificado en tu forma de vivir. Él debe brillar en tu forma de vivir. Preocúpate por darle la honra a Cristo con tu forma de vivir, de hablar, de ser, de actuar. Quiera Dios que entendamos esto. Hay muchos ejemplos de esto que estamos diciendo en la Escritura. No son inventos del pastor Yesí, lo estamos viendo y leyendo en la Escritura. Un ejemplo de esto que estoy comentando y compartiendo para la gloria del Señor, lo encontramos en el mismo rey David. Todos conocemos la historia del rey David. Fue el hombre que escribió muchos de los más bellos salmos, el autor de la mayoría de los salmos de la Biblia. Al componer estos salmos, David, cuando lo leemos, mostró parte de su profundo amor por Dios. Pero David también pecó gravemente contra este mandamiento, siendo un hombre que llegó a ser conforme al corazón de Dios. ¿Y en dónde está eso, pastor? En 2 de Samuel 11 se relata la trágica historia de su doble pecado de adulterio y asesinato. Todos conocemos esa historia. En el siguiente capítulo, allí el profeta Natán viene a David para mostrarle al rey su pecado. Dios envió al profeta Natán y le mostró a David su pecado. Natán le recordó a David un pecado con el que no contaba, tal vez no había caído en cuenta. Y le dice, entre otras cosas, con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová. 2 de Samuel 12:14. Lo que David hizo, creyó que solamente había sido para él en secreto y que allí quedaba y que nada había pasado. Pero el profeta, Dios le dice por medio de su profeta, con este asunto, David, hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová contra su nombre. Lo que estamos diciendo, hermanos, con lo que tú digas, con lo que tú haces allá afuera, eres responsable de que blasfemen. Puedes ser responsable de que blasfemen. No estamos diciendo que la blasfemia que el mundo está haciendo es culpa de los cristianos. No, te estoy diciendo es que lo que tú hagas, en lo que tú des papaya, como decimos en nuestro argot popular, para que nos entendamos, en lo que tú des papaya y has dado papaya y blasfemia en el nombre de Jehová por la papaya que tú diste, tú eres responsable de ese pecado. Eso es lo que estamos diciendo. Aquí se emplea la palabra para blasfemia, nahatz, la misma que dijimos. Por su pecado David había llevado a sus enemigos a blasfemar contra Dios. Las naciones que rodeaban a Israel, el reino de David, habían estado observando a David y David había cogido fama. Y habían llegado a la conclusión, las naciones vecinas de Israel habían llegado a la conclusión de que David era un gran guerrero y que era increíblemente fuerte, y por lo tanto David debía tener un Dios fuerte a su lado. Eso decía, esa era la fama que había cogido David, y eso es lo que comentaban las naciones circundantes del reino de Israel. El mensaje que estaba dando a las naciones, se estaba dando a las naciones, por lo tanto, era de que David no era un rey con el que se pudiera jugar, era de respeto, y que tenía una relación especial con su Dios, y que ese Dios tenía una relación con su rey, con el rey David, que les era desconocido a los demás reyes, y por lo tanto temían a Israel, y temían a ese pueblo, mantenían un temor reverencial ante él, y concluían, si se nos permite tomar una frase de la historia de Israel, en Deuteronomio 4, 6 al 8 dice: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta, porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová su Dios en cuanto le piden? ¿Y qué nación grande hay que tengan estatutos y juicios justos como es toda esta ley? Pero un día,
empezaron a correr los rumores. ¿Habéis oído lo que ha hecho el rey de Israel? ¿Habéis oído lo que hizo? ¿Han visto lo que ha hecho la hermana Juanita que se congrega en tal iglesia? ¿Han visto lo que ha hecho el pastor Julano que pastorea tal iglesia? ¿Estamos entendiendo? Resulta que después de todo su Dios no es tan distinto como parecía y empezaron a blasfemar contra el nombre del Dios de David. ¿Has visto lo que ha hecho Juanita que dice que es cristiana, que se congrega en tal iglesia? Por eso es que yo no creo en cristianos, ni soy cristiana, ni visito esas iglesias. Mire, vea, ¿cuál Dios? ¿Cuál Biblia es la que dice leer? ¿Estamos entendiendo, mis amados hermanos y amigos? ¿Entendemos lo grave de este asunto? Y hay muchos otros más ejemplos. Moisés, cuando bajó de la montaña con la ley de Dios en la mano, primero oyó el ruido de la fiesta del pueblo en el valle y luego vio que el pueblo estaba desenfrenado porque Aarón lo había permitido, para vergüenza entre sus enemigos. Éxodo capítulo 32. Quizá fuera esto solo lo que enfureció a Moisés. Y era suficientemente malo que hubiera quebrantado la fe del Dios que les había sacado de Egipto, pero sus actos habían provocado la burla entre las naciones que le rodeaban y por lo tanto la burla a su Dios. Hermanos, amigos, difícilmente en aquel momento ellos serían un ejemplo de santidad, serían un ejemplo de diferencia entre todos los pueblos pertenecientes al Señor. Las naciones blasfemaron a causa del mal ejemplo de la desobediencia de Israel. Pero la pregunta aquí, ¿quién se llevó la mayor culpa? ¿Los pueblos que blasfemaron por causa del ejemplo que daba Israel? ¿O el mismo Israel, quien fue el causante de tal pecado? ¿Quién se llevaría o se llevará la mayor culpa? Como decimos nosotros, al buen entendedor, no cabe la duda que el comportamiento de muchos cristianos hoy en día, y en especial de sus dirigentes cristianos, está provocando, por lo tanto, que el mundo desprecie a Dios. Mal ejemplos que están dando pastores que hacen cosas ilícitas, cristianos y ovejas que hacen cosas ilícitas, están desprestigiando el nombre de Dios con ese estilo y ese testimonio de vida que están dando. Puede que el mundo blasfeme, pero el cristiano hoy en día, de acuerdo a esto que estamos viendo, es responsable en gran parte de esta culpa. Si se toma el nombre de Dios a la ligera, a aquellos que dan pie a que su nombre y el de su Hijo sean pisoteados, entonces son culpables de este tercer mandamiento. Los dirigentes cristianos, por lo tanto, se ven obligados a admitir por sus escandalosas aventuras o su ansia de dinero, y el mundo desprecia su hipocresía a su Dios, y esto forma parte de las causas que hoy en día están sucediendo y se están extendiendo entre el mundo contemporáneo, por lo cual se está violando el tercer mandamiento. Hay hombres cristianos, dueños de negocios, que llevan sus empresas de una manera que horroriza a los que tratan con ellos. Personas que dicen, gerentes, que dicen, yo no quiero tener aquí trabajadores cristianos. Increíble. Todos estos son responsables de la blasfemia de un mundo contemporáneo y despectivo. Pablo presenta este asunto también llanamente. Pablo también nos enseña sobre esto. Romanos capítulo 2 dice, tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios.
Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Mírenlo, aquí está bien clara la enseñanza de Pablo respecto a esto que estamos diciendo. Romanos capítulo 2, versículos 23 y 24. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros, dice el apóstol Pablo. Bien clara la enseñanza aquí de la Escritura. Hay muchos que profesan su cristianismo como aquellos de quienes Pablo se escribió a Tito hace casi 2000 años. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. Con los hechos lo niegan. Tito capítulo 1. Cuando el mundo desprecia la fe cristiana por causa del deshonroso y falso testimonio y estilo de vida de los cristianos, esos cristianos, esas personas que se dicen ser cristianas y están haciendo esto, entonces están tomando el nombre de Dios en vano. Y son los cristianos, en este caso, los que están blasfemando tanto como el mundo. La blasfemia es, por lo tanto, un pecado que es bien amplio y estamos viéndole una aplicación bien amplia de acuerdo a esto. El nombre del Señor también es tomado en vano en la queja y en la incredulidad. En la queja y en la incredulidad. Ojo con eso, mis hermanos. Los israelitas también pecaron en el desierto con un espíritu de protesta y desobediencia. Libro de los Números, capítulo 14. Te invito para que lo leas. Y Primera de Corintios, capítulo 10. Ahí la Escritura nos aclara y nos enseña esto. Y por esta razón el pueblo experimentó grandes sufrimientos. ¿Qué significa esto? Significa que cuando profesamos el nombre de Cristo y de Dios, cuando profesamos ser cristianos y cuando confesamos el nombre de Cristo y de Dios, constituye una violación de este tercer mandamiento el quejarnos de que Dios ha actuado de forma injusta en nuestras vidas respecto a una situación X o que simplemente no se ha preocupado por nosotros. Se olvidó de mí, ya no me ama, etcétera, etcétera. La queja, la murmuración, eso también es un pecado y una forma que tú, si lo has hecho a voz populi en algún momento, frente a, has pecado contra este tercer mandamiento. Ojo, tomamos el nombre del Señor en vano, tú y yo, cuando como cristianos, en nuestras conversaciones, por lo tanto, nos quejamos nosotros mismos de nuestra misma situación presente, haciendo un poco responsable a Dios. Eso es grave. La Biblia nos ordena, y es un mandamiento, por el contrario, dar gracias a Dios por todo y no quejarnos. Se nos olvida esa orden del Señor. Hoy amaneciste bien de salud, gracias a Dios. Hoy tenés un problema de salud, gracias a Dios, aunque no lo entiendas. ¿Por qué? Dios sabrá. Dios dio, Dios quitó, bendito sea el nombre del Señor. Gracias por todo, Señor. Gracias por la vida, gracias por la salud, gracias por la enfermedad y gracias por la muerte. Eso es obedecer a Dios y honrar su nombre, no quejarte. Ojo, mis amados hermanos y personas que nos escuchan. Las personas están atentas. ¿Se fija? ¿Se fija? Por eso es que yo no voy a esos lugares. ¿Se fija? Por eso es que yo no leo la Biblia. ¿Se fija? Por eso es que yo no me hago cristiano. ¿Cuál es cristiano? Miren cómo vive. ¿Se fija o no lo has escuchado? Están oyendo lo que decimos. Están atentos de lo que hacemos. Especialmente cuando tenemos las circunstancias en contra. Es fácil caer en este pecado. Cuídate de ello. Cuídate de ello. Dar a entender que es inútil servir a Dios cuando tú dices ese tipo de cosas delante de los impíos o delante de tus mismos hermanos. Estás dando a entender, si te quejas en esos momentos, que es inútil servir a Dios, y eso es grave, eso es pecar contra el tercer mandamiento.
Deja a un lado la queja y la murmuración y agradece a Dios por todo. Aunque no entiendas, Dios no nos manda a entender, Él nos manda a obedecer y a someternos a su voluntad, a entender su soberanía y someternos a su soberanía. Eso es entender la palabra de Dios. Una buena teología es importante para comprender toda esta verdad. Pero ¿de qué sirve tener un gran conocimiento si se desconoce este tipo de órdenes y de enseñanzas que nos da la Escritura? Una teología impecable es una blasfemia cuando tu conducta muestra lo contrario. ¿De qué te sirve el conocimiento de la teología si tu conducta está demostrando lo contrario? Y por último, en estos 5 minutos finales, es una blasfemia contra la palabra de Dios. Es blasfemia y es pecar contra el tercer mandamiento, utilizar mal su palabra. Ojo, mis hermanos y amigos. Utilizar mal la palabra de Dios es pecar contra el tercer mandamiento. Hace 2 o 3 décadas o 4 décadas atrás, la doctrina de la infalibilidad bíblica, la creencia en que toda la Biblia es la palabra de Dios y es correcta y sin error, era un asunto muy importante en el seno de la iglesia. Con toda certeza era una blasfemia en aquellas épocas, 30, 40, 50 años atrás, decir que Dios no había dicho algo cuando sí lo había dicho. O decir que sí cuando en realidad no era cierto. Eso era muy delicado y esas cosas eran automáticamente evaluadas a la luz de la Escritura. Hoy en día, el mayor desafío de los evangélicos contemporáneos es este asunto. Esto se le llama hermenéutica. El entendimiento e interpretación correcta de la Biblia. Hoy en día se caen en los extremos. Hoy en día se paran en las tarimas cualquier persona a decir Dios ha dicho o la Biblia dice y le leen la Biblia y todo el mundo cree a ciegas. Y no se toman el tiempo, como decimos nosotros, la molestia de investigarlo y pedirle al Espíritu que revele si eso es verdad o no, como hacían los de Berea. Uno de los ataques que los críticos dirigen a los evangélicos es que declaramos creer en la Biblia como la revelación de Dios y a continuación nos disponemos a interpretarla de acuerdo a nuestras propias nociones preconcebidas, nuestro contexto cultural o el intento de ser políticamente correctos. En mayor o menor medida, todos podemos ser culpables de esto. Muy bien. ¿Qué significa esto? Que lo preocupante de esto es la manera, hoy como los evangélicos seleccionan a unos cuantos pasajes bíblicos para demostrar, sustentar, justificar lo que es contrario al espíritu general de la Escritura. Rechazar lo que no les gusta, ya sea como condicionado o culturalmente, ¿verdad? O como fragmento que en realidad no forma parte de la Escritura y hacen suposiciones infundadas sobre textos aislados del contexto de toda la Biblia. Manipulan. ¿Qué quiere decir esto? Están manipulando. Se toma un texto fuera del contexto y lo usan como pretexto para manipular, para sugestionar, para formar adeptos para sí mismos y forman sus emporios, sus empresas, sus reinos. Pero están lejos de la verdad de toda la Escritura. El mejor contexto para cualquier versículo es toda la Biblia, mis hermanos. Algunos interpretan principalmente el Evangelio, por ejemplo, en términos de la salud, en términos de la riqueza, en términos de la felicidad, etc. Y creen que basta con imaginar, visualizar o conceptualizarlo, lo que se nos antoje, y Él nos dará lo que pidamos. Nómbralo, créelo, visualízalo y créelo y lo tendrás. Eso es cristianismo bíblico. Eso es violar el tercer mandamiento, porque están asegurando, están enseñando
cosas que Dios nunca ordenó que se enseñaran, que no está en la verdad del Evangelio anunciado por Jesucristo. Han elegido algunos versículos fuera del contexto de la Biblia para dar una imagen falsa y grotesca de la revelación verdadera del Espíritu Santo de Dios. Eso es pecar contra el tercer mandamiento. Y esto sucede casi que a diario, casi que constantemente. Casi que constantemente. El cristiano no se puede enfermar. El cristiano que se enferme está en pecado, todavía arrastra maldiciones generacionales. ¿Y por qué? Porque la Biblia dice, ciertamente Él llevó todas nuestras enfermedades, entonces prohibido enfermarse. ¿Es eso lo que dice realmente la Escritura? ¿Es eso realmente lo que significa ese pasaje de Isaías que les encanta hoy en día para ese tema que acabo de decir? Por favor, de algo nos vamos a morir. De algo nos vamos a morir. El tema que está sucediendo hoy en día es la pandemia, el coronavirus. Los cristianos no estamos ajenos de que cualquiera de nosotros le pueda dar ese virus y morirse de ese virus. ¿Debemos ser responsables con nuestro cuidado de la salud? Claro que sí. ¿Debemos tener cuidado con las recomendaciones de bioseguridad? Claro que sí. Claro que sí. Debemos ser responsables. Yo no estoy diciendo que no. Claro que sí. Pero el que te dé o no te dé ese virus, el que te vayas a morir o no de ese virus, no va a depender 100% de tu cuidado, porque ¿en dónde está la soberanía de Dios? Si es voluntad de Dios que te dé ese virus, ese coronavirus, y te mueras de ese virus, así te cuides, así te metas en una pieza blindada de acero, te va a dar y te vas a morir de eso. Y no estoy diciendo, reitero, que no seamos responsables, yo no estoy diciendo eso. Seamos responsables, pero entendamos que nuestra vida, nuestra salud, no depende de las circunstancias, ni de nosotros directamente al 100%, es Dios el soberano de eso. Seamos responsables, actuemos con responsabilidad, sí, pero Él es el que tiene la última palabra. Es esa la verdad, esa es la verdad. Muchos cristianos se han vuelto paranoicos hoy en día a causa de este fenómeno. No permiten pues yo creo que ya casi mandan a blindar sus casas con acero inoxidable. Por favor, eso ya es una paranoia lejos de la realidad. Reitero, responsabilidad. Pero recordemos que es Dios el soberano. Tú te puedes cuidar al 300%, pero si la voluntad de Dios es que te dé ese virus, te va a dar y te vas a morir. Y tú puedes andar en medio de, estar allá, siendo responsable, y Dios te guarda, porque si no es su voluntad que no te dé ese virus, no te va a dar. Reitero, por favor, para que no vayan a malinterpretar. Yo no estoy diciendo que te vuelvas irresponsable. Seamos responsables. Seamos responsables. Pero la última palabra la tiene Dios. Tú puedes ser muy responsable, pero si Dios en su soberanía determinó que te dé eso y te mueras de eso, eso va a suceder. Entendámoslo, por favor. No nos volvamos paranoicos. Mucho cristiano hoy se volvió paranoico con eso. Es más, yo estoy pensando, cuando nos den permiso por las autoridades sanitarias de nuestros gobiernos, que nos volvamos a congregar, así sea por 1 hora o 2 horas, bueno, no lo sé. Creemos que pronto va a llegar el permiso. Yo estoy pensando, y creo que mucho hermano pastor también, que mucho hermano que se volvió paranoico no va a venir a la iglesia por eso. Porque si se asoma al andén de la casa con el aire, ya se va a enfermar y se va a morir. Y yo creo que no van a venir a la iglesia. A eso es que estoy advirtiendo. Es eso. Tengamos cuidado. Tengamos cuidado. Responsabilidad, sí, pero Él es soberano. No olvidemos eso. Se podría decir más algo aquí retomando sobre la hermenéutica, pero este no es el tema. Pero en conclusión, interpretar mal la Escritura es violar el tercer mandamiento de esta ley moral de Dios. ¿Por qué? Porque entonces tú estarías diciendo, enseñando, aconsejando cosas que Dios no ha dicho. Ojo, mis hermanos. Primero, debes ser formado en el arte de la hermenéutica bíblica para que después sí, de pronto, si es la voluntad de Dios, tú aconsejes, etcétera, etcétera. Primero, fórmate. Primero, prepárate para que no, y cuídate
de no decir cosas que Dios no ha dicho. Es mejor decir, ese versículo no lo entiendo, a que usted se ponga por apariencias, a darle interpretaciones a cosas que para usted no son claras. Mejor cállate y di la verdad. No entiendo eso aún. Eso agrada más a Dios que tú te pongas a decir cosas en tus suposiciones falsas, porque estás tomando ahí el nombre del Señor vanamente. Ojo con eso, mis hermanos. Es una blasfemia utilizar mal la Biblia. Es una blasfemia utilizar mal la Biblia. Y eso es lo que hace el diablo. La utilizó mal y con eso fue que tentó a Cristo. Recuerden, él es un teólogo porque conoce. Pero es que el conocimiento y la teología sin la sabiduría de Dios no sirve para nada. La teología es el conocimiento de la palabra y la sabiduría es la aplicación de ese conocimiento, y esa la da el Espíritu Santo. Si tú crees conocer la Biblia, ahora pídele al Señor que te llene de la sabiduría del Espíritu Santo, porque Él es el único que te puede llevar a una correcta interpretación y a una correcta aplicación. Si no tienes el Espíritu Santo, eres como un demonio que sabe mucho, pero blasfemas constantemente el nombre de Dios. Ojo con eso, mi hermano. Ojo con eso. La palabra sin el Espíritu mata. Eso es lo que significa ese versículo. Esta palabra, sin el Espíritu Santo de Dios, quien da vida a este libro, de nada sirve. Ese versículo está mal interpretado hoy en día en mucho contexto, no es el tema ahora, pero hoy lo cierro. Muy bien, en la parte final de esta aplicación, vamos a concluir entonces ya, espero haber sido claro. Si hay más preguntas, sé que todo lo que he dicho en esta mañana te ha dejado muchas preguntas, estoy casi seguro. Te espero en la iglesia para que vengas y charlamos, nos ponemos de acuerdo y yo te puedo mostrar con la ayuda del Señor, como lo estoy diciendo, el Espíritu Santo y con la Escritura para aclarar las dudas, o escríbenos o llámanos, ¿verdad? En conclusión, este tercer mandamiento, miren hermanos, que cuando lo leemos, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Cuando lo leíamos así, abuelo pájaro, el término popular nuestro, no pareciera que dijera y enseñara tanto. Y miren todo lo que Dios nos ha mostrado de este mandamiento. Y eso que aquí dejo, pero esto podríamos seguir de aquí para allá, pero por tiempo y todo eso, no puedo seguir. Pero aquí en las escuelas bíblicas, en la iglesia y en las iglesias donde se enseña la palabra, puedes seguir investigando sobre esto, porque hay muchas más cosas que podemos encontrar de la aplicación de este mandamiento. Este mandamiento, por lo tanto, es importante, como todos los mandamientos, y refiriéndonos en especial a esto. Este mandamiento sí importa. ¿Por qué? Porque utilizar a la ligera el nombre del Señor significa rebajar su naturaleza o poner en ridículo a su Hijo Jesucristo y menospreciar la enseñanza del Espíritu Santo. Grábate esto, hermano, porque sí importa este mandamiento. Porque este mandamiento importa porque abusar de su nombre en realidad es decir que nuestro Dios y Cristo no tienen ningún valor en particular. Sí importa este mandamiento. Este mandamiento importa porque nuestra adoración también muestra lo que pensamos de nuestro Dios. Y puesto que la adoración sincera de Dios es la culminación de la existencia humana, la adoración blasfema, por lo tanto, es el punto más bajo al que un hombre puede llegar. Este mandamiento sí importa, porque rebajar a Dios implica rebajarnos a nosotros mismos. Hablar a la ligera de Dios que nos creó a su imagen y semejanza inevitablemente produce también una baja estima al cual tendemos la raza humana fuera del contexto bíblico al que nos referimos de ese asunto. Importa este mandamiento porque Dios termina su mandamiento con una seria advertencia.
No dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Esto significa que tendrá por culpable a esa persona y que no la absolverá si no se arrepiente. Importa porque el pecado imperdonable al que Cristo se refirió fue la blasfemia contra el Espíritu Santo. ¡Ojo! Mateo capítulo 12. Importa porque el pecado imperdonable al que Cristo se refirió fue la blasfemia contra el Espíritu Santo. Tomar el nombre de Dios en vano por boca de todo esto que dijimos de estos profetas y personajes de hoy en día, están blasfemando contra la palabra de Dios, contra el Espíritu de Dios que la reveló. ¡Ojo! Importa porque los fariseos estaban atribuyendo las obras de Cristo al propio diablo. Ustedes lo conocen en el Evangelio, cuando dijeron a Jesús que él hacía esas obras por el nombre de Belcebú. Pero más que esto, estaban afirmando que la naturaleza de Cristo era poco más que diabólica. ¡Ojo! Importa este mandamiento porque la naturaleza imperdonable de este pecado se encuentra en la indisposición o la incapacidad para dar al nombre de Cristo el honor que se merece y la honra que se merece. Importa porque puede que neguemos este honor deliberadamente a través del descuido o de la ignorancia, pero negar el honor de su nombre de cualquier forma que se haga por parte de nuestro hablar, nuestro decir, nuestro proceder, es utilizar su nombre de forma vana. Es un pecado del que Dios no absolverá al culpable si no se arrepiente. El nombre de nuestro Señor, Dios y Salvador es un nombre poderoso. Y en su nombre suceden todas las cosas, no es un nombre cualquiera. Es el mismo nombre que nos da la confianza para pedir en oración y creer que Él nos dará. Pedro utilizó el nombre de nuestro Señor, el nombre de Cristo, para sanar el cojo. Y los apóstoles usaron el nombre de nuestro Señor Jesucristo para hacer todas estas señales y milagros. Porque es en su nombre que suceden las cosas, porque el nombre de Dios, el nombre de Cristo, tienen poder. Dios lo exaltó a Él hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, y en el nombre del Señor Jesucristo se va a doblar toda rodilla. Este mandamiento importa por todos estos asuntos. Pero este nombre no es una fórmula mágica o es un fetiche como hoy lo han convertido. No es una fórmula mágica para utilizarla en un momento especial por una necesidad específica. Eso es ofender el nombre de nuestro Señor. Termino para que oremos. Temamos al Señor. Temamos a su nombre. Honremos su nombre. Pidamos perdón por si todo lo que he compartido hoy, que Dios nos dio, hemos entendido, hemos aclarado y hemos descubierto que muchas veces violamos este mandamiento. Si hoy ha sido clara esta verdad para ti, entonces te invito para que te arrepientas por haber ofendido a nuestro Señor tomando su nombre en vano, pidas perdón y dile al Señor que te guarde a no volver a cometer ese pecado. Vamos a darle gracias al Señor y terminamos esta exposición. Y pido al Señor para que este mensaje haya podido ser claro, que yo haya podido haber usado las palabras claras, y que Cristo haya sido glorificado en este mensaje, porque de Él y para Él es la gloria. Cierra tus ojos, inclina tu rostro y oremos juntos. Señor, te damos gracias a esta hora de la mañana por esta palabra que nos has dado, Señor. Este mandamiento en este versículo que solo abarca unos 4 o 5 renglones, pero qué tan amplia, qué tan profunda es la aplicación de las grandes verdades que ahí se contienen. Y sobre todo esto, Señor, hoy hemos entendido todos los campos de nuestra vida cristiana y del mundo en los cuales este mandamiento se puede violar y contra el cual podemos pecar los hombres y nosotros los cristianos también.
Señor, te pedimos perdón porque hoy hemos entendido que muchas veces y de muchas formas hemos pecado contra este mandamiento. Aún siendo cristianos, cuando nos hemos quejado de alguna situación, cuando hemos dado mal testimonio, cuando hemos hablado necedades delante de, hemos pecado contra este mandamiento, Señor. Guárdanos, Señor, en tu espíritu de caer en tentación, de pecar contra tu nombre, ese nombre que es poderoso, ese nombre del santo, 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 del 3 veces santo, ese nombre ante el cual se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que Él es el Rey y que Dios lo exaltó hasta lo sumo, en nombre de nuestro Señor Jesucristo, el nombre de Jehová de los ejércitos. Oh Señor, gracias por darnos hoy luz, claridad y entendimiento de este mandamiento tan importante como lo son todos, tan delicado. Perdona a tu pueblo que constantemente viola este mandamiento y perdónanos a nosotros que con seguridad muchas veces y sutilmente hemos pecado contra este mandamiento. Perdónanos, Señor. Te damos gracias, yo te doy gracias por haberme dado el honor de compartir esta verdad para todos nosotros y ser formados en esta verdad. Gracias, mi Señor. Encomiendo en tus manos, Padre, esta semana que estamos empezando hoy, primer día. Oro por mis hermanos, por toda la iglesia, Padre. Tú conoces nuestras necesidades, Señor. En estos momentos las están presentando allí en sus lugares, detrás de la cámara. Escucha, Señor, nuestras peticiones. A ti clamamos. Tú eres nuestro proveedor. Tú eres quien nos guarda. Tú eres quien nos sustenta. Tú eres quien nos sana. Tú eres también en quien dispone de nuestra vida, Señor. Dependemos de ti, para todos somos frágiles. Permítenos, Señor, que recibamos lo que te pedimos si es tu voluntad. Pero como dijo Jesús, que no se haga nuestra voluntad sino la tuya. Aquí están nuestras peticiones. Escúchalas, Señor, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Y concédenos esos favores conforme a tu voluntad. Agradecemos lo que tú nos des porque es lo mejor para nosotros. Aunque no lo entendamos y aunque nos cause dolor. Y si nos causan alegría, Señor, gracias, Señor, también. Encomiendo en tus manos cada día de esta semana. Los viajes de mis hermanos, líbranos del mal y del peligro, danos sabiduría para vivir sabiamente en medio de esta pandemia. Pero como lo dijimos, dependemos es de tu cuidado porque tú tienes la última palabra, Señor. Que seamos responsables dependiendo de tu cuidado, Señor. Encomiendo el trabajo de mis hermanos, bendice el fruto de sus trabajos. Gracias por la provisión que has dado a tu iglesia, a nuestra iglesia, a los hermanos, a los hogares. Gracias, Señor, por esas bendiciones que nos das y gracias por esa prueba y la disciplina también. Encomendamos en tus manos la agenda de nuestra iglesia, esa agenda virtual, Señor, que ya es un lenguaje nuevo en nuestra iglesia. Encomendamos en tus manos los grupos de estudio de los distintos grupos, Señor, las parejas, las damas, los niños, cada uno de ellos. En tus manos los colocamos. Permítenos llevar a cabo lo que hemos propuesto para esta semana. Y sobre todo, Señor, guárdanos en tu verdad. Y permítenos, Padre, queremos volver a reunirnos en algún momento para compartir la cena que tanto falta nos hace. Danos, Señor, por favor, ese placer, Señor, de volver a estar reunidos un momento y compartir tu cena, Señor. Te pedimos permiso y sabemos que tú concederás en tu tiempo, Señor. Te doy gracias, Padre. Oro por todos mis hermanos, los que están aquí, y oramos por nuestros hermanos que están fuera de nuestra ciudad y que nos acompañan aquí en la iglesia. Los hermanos que están en Bogotá, que están en Orlando y en otras regiones, Señor. Y por nuestros hermanos también, las demás iglesias que también anuncian tu verdad. Oramos por todos y cada uno de ellos, Señor. Pido tu bendición entonces, mi Padre, y te doy gracias, Señor, por las ofrendas y los diezmos que han traído mis hermanos y los que van a compartir esa ofrenda y esa bendición, ese diezmo, Señor, en esta semana, haciéndolo llegar a tu iglesia. Bendice estas ofrendas y diezmos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y multiplícalas conforme a tu voluntad. Gracias, Señor. Y te pedimos, Padre, que tu palabra nos guarde en esta semana y lo que hemos aprendido, Señor, lo podamos guardar y recordar para ponerlo por obra y glorificar a Cristo y ser nosotros bendecidos, Señor. Danos tu bendición para terminar este tiempo. La bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo nos acompañe y que la paz de Cristo llene nuestros corazones.
Veamos en tu paz, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Bien, amados hermanos y amigos, damos gracias al Señor que nos permitió compartir este mandamiento y que lo guardemos y lo recordemos. Si Dios permite, entonces estemos pendientes de los anuncios en los grupos de las redes sociales que tenemos en la iglesia, para que recordemos y estemos pendientes de los tiempos de estudio. Si Dios quiere, entonces les invito para que el próximo domingo continuemos con la exposición de la carta a los Filipenses que está haciendo nuestro hermano Omar, y continuemos también en ese importante estudio, todo de la palabra que nos edifica. Un abrazo para todos ustedes, Dios les guarde, y si Dios quiere, seguimos en esta comunicación. Un abrazo para todos.